Bien, con relación a la queja del presidente Morales y a estas quejas que se están haciendo por todos lados y que pareciera de que son mucho más acá que en otro lado, lo escuchaba al vicepresidente hoy día decir que él no contestaba, que eso lo tendría que contestar la Cancillería con relación a Chile y a la base militar. Fuimos a preguntarle a Rubén Darío Cuellar, que de esto sabe un montón. Dale. El presidente Morales lanza una nueva ofensiva a los chilenos sobre el tema de las bases militares. Y en este sentido vemos, por ejemplo, la diputada Millares tiene una posición y ha dicho que el campo en el que hay que trabajar este tipo de cosas son en los consulados. Nosotros desde el programa vemos que tenemos la impresión de que se debería iniciar alguna acción en organismos internacionales y de no hacerlo así si el presidente o la parte del gobierno boliviano solo sale a medios de comunicación, se lo estaría utilizando esto más políticamente que realmente tratar de tomar alguna acción sobre esto. ¿Y cuál es su punto de vista sobre todo esto que está pasando? Bueno, primero que nada hay que contextualizar las cosas. El emplazamiento al que hace referencia el presidente de Bolivia es efectivamente una base militar, de acuerdo a informaciones de la prensa chilena, específicamente de Radio Bio Bio. En un amplio reportaje que publicara el 14 de abril, habla del establecimiento que se llama Patrulla Militar Cariquima, en referencia a la población donde se encuentra ubicada, a poco más o poco menos de 15 kilómetros de la frontera con Bolivia. Es una base militar dependiente de la segunda brigada Brigada Acorazada Cazadores del Desierto, perteneciente a la 6ª División del Ejército chileno. Es decir, es una base militar en toda su extensión. El canciller chileno hablaba de un puesto de avanzada, ¿no? Pero para los fines que nos interesa es un cuerpo militar dotado de la tecnología y de los recursos suficientes para atender y responder a la caracterización de una base militar. El mismo reportaje hace referencia a que había constatado en el lugar la existencia de sofisticados sistemas de comunicación. Es una base aislada, el pueblo donde está ubicado no tiene acceso a electricidad ni agua potable y por lo tanto la base cuenta con reservorios de agua potable y autogeneración eléctrica que le permita funcionar más allá de cualquier eventualidad. A partir de ese hecho podemos hablar de un gesto hostil de Chile, el haber establecido una base militar sin haber conversado con el gobierno de Bolivia en torno a la conveniencia y a la necesidad que ellos encuentran de establecer una base. En relaciones internacionales se aplica lo que se llama la reciprocidad. ¿Por qué llamo recuerdo el concepto de reciprocidad? Porque debemos recordar que en el 2006 Bolivia instaló un cuartel militar en la región de los manantiales del Silala, cuartel militar que se mantiene activo hasta el día de hoy. Ese gesto también fue considerado por Chile inamistoso y por supuesto no fue consultado ni fue notificado previamente en su instalación. Las relaciones de buena vecindad señalan que los gobiernos deberían estar notificados de estos movimientos justamente para no considerarlos hostiles, para considerarlos como necesarios en la estrategia, como dice el gobierno chileno, de lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia ordinaria, aparte del contrabando. En ese reportaje cualquiera puede escuchar testimonios de ciudadanos chilenos que hablan de que la comunidad de Cariquima, antes de la llegada de la base, era permanentemente violentada, asaltada, inclusive se hace referencia a algunas acciones de la policía boliviana en esa comunidad. Obviamente habría que comprobar si eso es cierto o no. Más allá entonces el gesto inamistoso, Chile está ejerciendo una medida soberana y un gesto de reciprocidad por algo que Bolivia hizo anteriormente.
es una base militar, pero los antecedentes nos dicen lo que decíamos ayer. Hey, ¿acaso nosotros no teníamos por ahí, por el Silala? Resulta que sí habíamos tenido. Escuchemos la otra parte de lo que dice Rubén Darío, porque hay mucho de usarnos a los bolivianos en esto. Todos tenemos, la gran mayoría tenemos un alto espíritu, altísimo espíritu nacionalista en el sentido, no en el sentido nacionalista de usar a la nación como sea, sino un espíritu, voy a cambiar la palabra, nacionalista por bolivianista. Entonces todos nos prendemos en esto y resulta que nos están usando. Dale. ¿Qué debe hacer Bolivia? Bolivia debe denunciar este hecho a los organismos internacionales regionales a los cuales ambos países pertenecen y que desarrollan gran parte de su labor en pro de lograr las relaciones pacíficas y armoniosas entre los países. Me refiero a la OEA a través del Consejo Permanente de Cancilleres. Esta situación debería haber sido puesta rápidamente en conocimiento del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y al mismo tiempo haber sido llevada como un tema de urgencia a UNASUR, que es el otro organismo cuya uno de los principalísimos objetivos es luchar por la paz y la armonía en el continente. Llama pues la atención que el presidente Morales esté haciendo una referencia, está haciendo una cuestión pública al interior de Bolivia de esta situación y no haya anunciado las medidas que ha tomado, aparte de haber protestado, y el gobierno chileno confirma haber recibido este pasado fin de semana la protesta oficial del gobierno boliviano en torno al establecimiento de esta base. Base que, como le digo, ya había sido hecha pública, si usted quiere, por Radio Bio Bio el 14 de abril y probablemente por otros medios anteriormente a eso, ¿no? Llama la atención la actuación del Ministerio de Defensa y sus organismos especializados para tener conocimiento y haber propuesto una acción, una ruta crítica que este tema debería seguir en referencia a la denuncia, para que la denuncia sea considerada no solamente un elemento de política interna, como ya lo dijo el canciller chileno y algunas autoridades chilenas entrevistadas, sino sea puesta como un tema que preocupa a Bolivia más allá de la justificación que Chile puede hacer. ¿Cuál sería el accionar esto o qué posición podrían tomar estos organismos internacionales sobre esta queja de Bolivia? Bueno, el desplazamiento de fuerzas militares al interior de las fronteras de cada país es un acto soberano que puede ser considerado hostil, puede ser considerado un gesto inamistoso, pero no por eso es menos soberano. Por lo tanto, normalmente lo que se hace es hacerlo conocer a la comunidad internacional, en este caso a todos los países que conforman la UNASUR o la OEA, para lograr con ellos, a través de la diplomacia y los buenos oficios, la disuasión de este tipo de medidas o, por ejemplo, si a Bolivia le preocupa la instalación de cierto tipo de armamento, lograr que ese armamento sea desplazado de ese lugar y reemplazado por armamento más convencional. Me refiero, el presidente Morales denunciaba de que es una base capacitada para tener tanques y misiles de largo alcance. Probablemente tenga tanques porque es la Brigada Acorazada Cazadores, es decir, es una brigada creada para tanques exclusivamente, para armamento de ese tipo. Y si los hay dentro de la base de Cariquima o en las proximidades es lo de menos. Entonces podría encontrarse el acompañamiento internacional en estos organismos para pedir amistosamente a Chile, a través de estos buenos amigos, el desplazamiento de ese tipo de material bélico por otro material más convencional, ¿no? Asegurarnos que los aviones que pudieran operar desde la pista que Radio Bio Bio confirma existe al interior de la base, sean aviones no de agresión, sino de defensa de frontera, aviones de patrullaje, aviones que van a evitar que evidentemente
el tema del desbordante narcotráfico que pasa no solamente a la frontera con Chile, a toda nuestra frontera, sea considerado una amenaza a esos estados. Es decir, todo podría solucionarse en base al diálogo, pero evidentemente ese diálogo no se va a lograr con discursos altisonantes en medios de comunicación local, sino en acciones inmediatas, diplomáticas, tanto en la sede de UNASUR como en la sede de la OEA. Las conversaciones y los gritos del presidente no son el mejor camino, lo dijo la diputada Millares, lo decimos nosotros. Bien haría el presidente ir a quejarse donde corresponde y no seguir hablando mucho.